Un hombre se disfrazaba de mujer y tuvo relaciones con más de 1500 hombres. En julio de 2025 estalló un escándalo en China. Nankín fue el escenario del llamado caso Sister Hong, protagonizado por un hombre de 38 años de apellido Jiao o Yao, no sé, es que es chino, tío, lo siento. Usaba pelucas, ropa femenina, maquillaje, filtros digitales, hasta se modificaba la voz con IA. Que eso ya es como, nos la van a colar, ¿eh? Nos la van a colar, gente. Todo lo hacía obviamente para hacer parecer que era atractiva. Incluso a veces se presentaba como viuda o casada. Sí que Sister Hong no pedía nada a cambio, no pedía dinero, prometía tener CXO gratuito, pero con una pequeña condición, y es que tenían que obsequiarle con pues fruta, leche, barriles de aceite, madre mía, bueno, el aceite está caro, ¿no? Incluso radios o electrodomésticos pequeños, como yo que sé, microondas y cosas así, también le servían. Ese era el único intercambio que tenía, nada monetario, nada dinero, nada. ¿Cómo atraía a estas personas? Mayoritariamente eran personas heterosexuales. Iba a aplicaciones como WeChat, Momo, Xiaohongshu, ojo, Xiaohongshu. Me ha salido la primera, me he sorprendido. Y fingía pues que era una mujer atractiva, se aplicaba pues, su maquillaje, se metía sus filtros, se metía sus cosas. Usaba también una voz suave y ese era el modus operandi de Sister Hong. Después de hablar con ellos, tener videollamadas, los invitaba a su apartamento en Nankín, donde prometía tener pues, sexo gratuito. Pero la condición es lo que os digo, que tenía que tener unos regalos, entre ellos, que me salió una foto, un pescado. O sea, le trajeron un pescado para mantener relaciones. Loco. Lo más turbio de todo es que cuando estas personas, estos hombres, llegaban a casa de Sister Hong, activaba las cámaras ocultas que las tenía pues, en múltiples ángulos de su casa. Y obviamente pues los grababa sin consentimiento. Y aquí viene donde esta persona pues monetizaba esos vídeos suales. Lo hacía por grupos privados online como WeChat, QQ o QQ, no sé cómo llamarlo realmente, es que es una aplicación rarísima. Obviamente pues Telegram también, Douyin y muchas más. Y la forma de tener acceso a estos vídeos era por 150 yuanes, que a la conversión a dólares son 21 dólares, que en euros pues sería alrededor de unos 18 euros. La identidad falsa pues la tenía ya hecha, era Sister Hong. La traducción de Sister Hong, que nos lo he dicho, es Red Sister, o sea, hermana roja. Y no es que usase solo un perfil, sino que usaba varios, tenía varios perfiles ficticios, donde usaba, pues lo que os digo, distorsionadores con IA, filtros de belleza y todo eso. Después de todo lo que se lió, Xiao afirmó, Sister Hong, afirmó que había engañado a más de 1691 hombres. Pero la policía de momento solo ha podido confirmar 237, que son bastantes de todas formas. Según he podido leer, esto fue durante más de 10 años. El 6 de julio fue detenido por la policía de Nankín y está acusado por producir y distribuir material obsceno e invasión a la privacidad. Todo este caso explotó en redes sociales con el hashtag Hongjie y la traducción es algo así como hermana Hong, según he leído en el traductor, así que bueno, supongo que es así, si no, soy una persona china y lo puede traducir. Ocupó el número 1 en Weibo con más de 200 millones de visitas en pocos días. Y este caso no solo ha sido expuesto por las noticias y periódicos de todo el mundo, sino que también pues, se han hecho memes, se han hecho filtros, se han hecho pues, también mods de videojuegos. Al cerrar los ojos veo dibujado en mi imaginación, un mapa del mundo en el que mis sueños se hacen realidad. Por lo quiero volando por el cielo a través del tiempo hasta llegar a un país. Ojalá pudiera aparecer allí. Parodias y hasta se han hecho obras de teatro, se están haciendo obras de teatro en Vietnam. No entiendo nada, es que qué locura, tío. Los memes y tal, bueno, pero se han hecho obras de teatro en Vietnam, tío, de este caso. Según he podido leer, legalmente se considera una biotal de la privacidad. Esta biotal, leyes como el
PIPL, que trata sobre la imagen personal y también el material obsceno. Y no solo esto, no es solo esto lo turbio, sino que los Centros de Control de Enfermedades ETS, básicamente, de Nankín, están ofreciendo pruebas gratuitas a todas las posibles víctimas. Y esto lo hacen porque está circulando el rumor sobre VIH y contagio de al menos 11 personas, pero sí que no han sido confirmados por las autoridades, así que bueno, si sale algo, pues igual hago otro vídeo, pero sí que se está ofreciendo estas pruebas totalmente gratis. Es lo turbio, lo de las cámaras, también esto es también bastante turbio, porque se ve que no usarían protección, lo cual es bastante loco. Quedas con una persona extraña y no usas protección, tío. Bueno, sin más. Usar protección, chavales. Que nunca os podéis fiar de que os venga una Sister Hong. Y pensaréis, ¿cuál podría ser la sentencia? A ver, aparte del material obsceno, de la bio por imagen personal, podría enfrentar penas muy severas, incluida la cadena perpetua si se agravan los cargos. Que esto entiendo es que si alguna de estas personas o varias han sufrido un contagio, esto agravaría la situación y seguramente la encerrarían de por vida. Y este es el tweet principal que se ha hecho bastante viral, 250.000 visitas, y es que un hombre se disfrazó de mujer y tuvo relaciones con más de 1.500 hombres, luego de que primero los dominara emocionalmente, pedía como regalo fruta, pequeños electrodomésticos, varios vídeos como este donde los filmaba. Ahí está, o sea, filmaba y de hecho lo han ido subiendo a TikTok y redes sociales como Twitter y demás. Luego lo que os comenté, había un control emocional, había una videollamada, un par de mensajes y poco a poco pues se citaban y tenían esas relaciones. Y lo que os dije es que, bueno, si son 1.691 hombres los que han sido víctimas, son más de 10 años porque es surrealista, o sea, no puedes en un año o en 3 o en 4, joder, son muchos hombres. Ella lo que hacía, los llevaba a esta casa, que esta es su casa, esta sería su casa, voy a quitar la música, y pues bueno, les decía porque se vistiesen, le dejaba la fruta como veis por aquí. Aquí hay una manzana, varias bolsas, de hecho había varias bolsas como podéis ver. Y simplemente pues ya está. Mantenían el acto de esta forma. De hecho no hay solo personas de origen chino, sino también otras tantas que no son de origen chino. Aquí tenemos el Telegram, de hecho, el Telegram de esta persona, que no vea, o sea, 10 minutos, 20 minutos, bueno, duran casi todos 20 minutos. Es muy loco, o sea, tenía todo público en Telegram. De hecho, sí que lo que podemos ver por aquí, por ejemplo, es que le enseña, no sé, le enseña algo y, bueno, le ve algo al final. Igual sí que sabía que era un hombre realmente, ¿no? Aquí, de hecho, esta persona le hace bajar la mascarilla. Baja la mascarilla y, como veis, no es de origen chino. Le ve la cara y creo que como que se da cuenta de que es un tío que está maquillado. Ya está, se pone la mascarilla y pues bueno, se procede a no sé, a darle un regalo, ¿no? Un regalo, una fruta nueva, ¿no? Aquí tenemos a todas estas personas que son algunas de las personas que fueron víctimas de este engaño. Algunas, como os digo, no son de origen chino y podéis daros cuenta vosotros mismos. Y aquí, pues unas cuantas más. O sea, hay bastantes personas. De hecho, esta persona como que no se fía, no sé, le toca la teta, ¿no? Le saca aquí el arma, le saca el arma, dice, hostia, pues, no, pues si no tienes tal, y bueno. Y aquí están todos los vídeos de 10 minutos cada uno, tal, 6 minutos. Esta persona pues duró un poquito menos, ¿no? Bueno, este duró 4 minutos, ojo, récord. Bueno, chicos, yo no sé qué pensáis vosotros. Yo me he quedado a cuadros leyendo y viendo todo lo que ocurrió con todo lo que ocurrió con el caso de Sister Hong. La gente está muy mal, muy mal. Y bueno, esta persona lo que quería es sacar tajada, ¿no? Monetizar este tipo de actos. No sé, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros. Yo me he quedado loco.